30 de marzo, San Juan Clímaco. Clímaco significa escala para el cielo. El apellido de este santo proviene de un libro famoso que él escribió y que llegó a ser inmensamente popular y sumamente leído en la Edad Media. El nombre de tal libro era Escalera para subir al cielo, y eso mismo en griego se dice Clímaco. San Juan Clímaco nació en Palestina y se formó leyendo los libros de San Gregorio Nacianceno y de San Basilio. A los 16 años se fue de monje al monte Sinaí. Después de 4 años de preparación, fue admitido como religioso. Él mismo narraba después que en sus primeros años hubo 2 factores que le ayudaron mucho para progresar en el camino de la perfección. El primero, no dedicar tiempo a conversaciones inútiles, y el segundo, haber encontrado un director espiritual santo y sabio que le ayudó a reconocer los obstáculos y peligros que se oponían a su santidad. De su director aprendió a no discutir jamás con nadie y a no llevarle jamás la contraria a ninguno. Y si lo que el otro decía no iba en contra de la ley de Dios o la moral cristiana. Pasó 40 años dedicados a la meditación de la Biblia, a la oración y a algunos trabajos manuales, y llegó a ser uno de los más grandes sabios sobre la Biblia de Oriente. Pero ocultaba su sabiduría y en todo aparecía como un sencillo monje más, igual a todos los otros. En lo que sí aparecía distinto era en su desprendimiento total de todo afecto por el comer y el beber. Sus ayunos eran continuos y los demás decían que parecía como si el comer y el beber más bien le produjeran disgusto que alegría. Era su penitencia, ayunar siempre. Su oración más frecuente era el pedir perdón a Dios por los propios pecados y por los pecados de los demás. Los que lo veían rezar afirmaban que sus ojos parecían 2 aljibes de lágrimas. Lloraba frecuentemente al pensar en lo mucho que todos ofendimos cada día a nuestro Señor, y de vez en cuando se entraba a una cueva a rezar, y allí se le oía gritar: «Perdón, Señor, piedad, no nos castigues como merecen nuestros pecados. Jesús misericordioso, tened compasión de nosotros, los pobres pecadores». Las piedras retumbaban con sus gritos al pedir perdón por todos. El principal don que Dios le concedió fue el de ser un gran director espiritual. Al principio de su vida de monje, varios compañeros lo criticaban, diciéndole que perdía demasiado tiempo dando consejos a los demás, y que eso era hablar más de la cuenta. Juan creyó que aquello era un caritativo consejo y se impuso la penitencia de estarse 1 año sin hablar nada ni dar ningún consejo. Pero al final de aquel año se reunieron todos los monjes de la comunidad y le pidieron que por amor a Dios y al prójimo siguiera dando dirección espiritual, porque el gran regalo que Dios le había concedido era el de saber dirigir muy bien las almas. Y empezó de nuevo a aconsejar. La gente que lo visitaba en el monte Sinaí decían de él: así como Moisés, cuando subió al monte a orar, bajó luego hacia sus compañeros, con el rostro totalmente iluminado, así este santo monje, después de que va a orar a Dios, viene a nosotros lleno de iluminaciones del cielo, para dirigirnos hacia la santidad. A San Juan Clímaco le concedió Dios otro gran regalo, fue el de lograr llevar la paz a muchísimas almas angustiadas y llenas de preocupaciones. Llegaban personas desesperadas a causa de terribles tentaciones, y él les decía: oremos, porque los malos espíritus se alejan con la oración. Y después de dedicarse a rezar por varios minutos en su compañía, aquella persona sentía una paz y una tranquilidad que antes no había experimentado nunca. El santo decía a la gente: así como los israelitas, quizás no habrían logrado atravesar el desierto si no hubieran sido guiados por Moisés, así muchas almas no logran llegar a la santidad si no tienen un director espiritual que los guíe. Y él fue ese guía providente para millares de personas por 40 años. Cuando ya tenía más de 70 años, los monjes lo eligieron abad o superior del monasterio del monte Sinaí y ejerció su cargo con santificación y provecho espiritual de todos. Cuando sintió que la muerte se acercaba, renunció al cargo de superior y se dedicó por completo a preparar su viaje a la eternidad. Y al cumplir los 80 años, murió santamente en su monasterio del monte Sinaí. Jorge, su discípulo predilecto, le pidió llorando: «Padre, lléveme en su compañía al cielo».
y él oró y le dijo: tu petición ha sido aceptada. Y poco después murió Jorge también. San Juan Clímaco vivió en el siglo VII. Fue abad del monasterio de Santa Catalina en el monte Sinaí, quizás el más importante centro de difusión del jesicasmo. Su principal obra, La Escala Espiritual, se compone de 30 capítulos y buscan señalar los peldaños del camino o subida hacia Dios a semejanza de la bíblica escala de Jacob.